Este capítulo 14, Pablo va a tocar una situación que de alguna u otra forma está vinculada, me parece a mí, con la sección en la que en otro momento ustedes estuvieron analizando, que es Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, donde el apóstol trata el tema de la cuestión judía, el problema judío. Y ese problema judío reaparece aquí en el capítulo 14, aunque de una manera un tanto indirecta. Ustedes recordarán, por lo que se habló en ese momento y lo que estoy seguro el pastor Gustavo les ha enseñado ya, que uno de los principales problemas teológicos que la iglesia cristiana enfrentó en sus orígenes era precisamente qué era lo que un gentil necesitaba para convertirse. La respuesta a esta pregunta a veces fue muy acalorada. Este tema fue debatido con gran pasión en la iglesia de Jerusalén, sobre todo por lo que podemos ver en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y era un problema muy fuerte. Así es que al hablar del problema judío, vamos a decir la cuestión judía, la situación judía. Y sobre todo es una situación, es un tema de relaciones, porque los primeros cristianos eran judíos. Estos primeros cristianos aceptan a Jesús como su Mesías y luego el Señor a veces tuvo que actuar un poco fuertemente para empujar a la iglesia cristiana judía a lanzarse al mundo. Ustedes saben que el cristianismo es una, usemos la palabra, después podemos cuestionarla, pero usemos la palabra religión. El cristianismo es una religión monoteísta. Es una religión que se origina en el judaísmo y que de alguna manera tiene algo que ver con el islamismo, sobre todo porque Mahoma toma prestados, por no decir plagia, del, de la ley de Moisés y en realidad de toda la Biblia, elementos que le llevan a él a redactar lo que los islámicos llaman el sagrado, el santo Corán. Pero como religión monoteísta, el cristianismo es un sistema de fe con una visión de alcance mundial. Eso fue lo que Jesús dijo. Había que ir por todo el mundo y alcanzar a todas las naciones, porque la única manera de encontrar salvación para el ser humano es por medio de Jesucristo. Esta idea de momento no es muy popular, sobre todo en la situación actual donde estamos nosotros, en medio de todo un debate de la diversidad cultural, de la diversidad de género y sobre todo de el pluralismo religioso. Nosotros no podemos adoptar tales perspectivas, porque lo que la Biblia dice, y se la pasa diciendo de tapa a tapa, de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, de que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, el Dios que se le revela a Abraham, y que el único camino válido para la vida eterna es aceptar a Jesucristo. Y por más filosofía y por más cosas, ese es el único camino. Y ahí estamos parados bien firmes. Pues bueno, resulta ser que el capítulo 14 de Romanos tiene que ver con algunos de estos debates. Solo que lo plantea en términos de la relación el débil en la fe con el fuerte en la fe. Y en el fondo no es otra cosa más que una tensión a raíz de una comprensión inadecuada de lo que es el Evangelio
que lo lleva a el choque entre dos posturas. Es decir, el choque entre el orgullo espiritual contra el legalismo espiritual o una espiritualidad legalista. Básicamente eso es el punto. Y por estar enfrascados en esa tensión entre aquellos muy orgullosos y aquellos muy legalistas, los hermanos que estaban en esta situación, de ahí estaban perdiendo lo fundamental del Evangelio, estaban perdiendo la esencia misma de la verdad del Evangelio que Pablo ha estado discutiendo por 12 capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y por eso, al capítulo 11, perdón. Y por eso es que cuando él empezó la sección, vamos a llamar más práctica, que son las exhortaciones morales, pastorales, etcétera, Pablo dice, yo les ruego a ustedes por las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios, como ya se ha dicho, representan todos los actos poderosos de Dios en Cristo Jesús y antes de Cristo para redimir a la humanidad. Entonces, a partir de lo que Dios ha hecho, primero en Abraham, etcétera, y luego de una forma decisiva a nivel de clímax de la acción de Dios en Cristo, en la cruz del Calvario, y por supuesto que se llevará a su plenitud cuando Cristo venga, pues a partir de estas realidades que Pablo llama las misericordias de Dios, es que comenzó toda la serie de exhortaciones que aparecen en el capítulo 12 y hasta el capítulo 15, dando el capítulo 16, como ustedes saben, a una serie de saludos muy personales. Ahora, vean que en el 14.1 Pablo dice algo: recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. Esta expresión, recibid al débil en la fe, de alguna manera está asociada con lo que dice en el capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí recibir, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, poniéndolo en muy pocas palabras, se refiere a que Dios tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó y nos convocó a su reino. Así es que si Dios nos ha recibido a nosotros, nosotros tenemos que también tener una apertura de corazón para aceptar, para recibir y para no molestar a aquel o aquella que Dios ha llamado. Y en el caso muy concreto, como comienza Romanos 14, noten que dice, recibid al débil en la fe. De alguna manera, al escribirlo así, de la manera en que lo está planteando Pablo, esto implica que la iglesia de Roma, como un todo, es la que tiene que recibir a aquel que es débil en la fe. Entonces, de alguna manera nos está insinuando que aquella persona o aquellos a quienes cataloga como débiles en la fe son un grupo pequeño, un grupo minoritario, y que la mayoría de la iglesia, Pablo va a decir, es una iglesia madura y fuerte en la fe. De hecho, si ustedes comparan eso con lo que dice en el versículo, en el capítulo 15, vamos a ver dónde es que está. En el 15:14. Si alguien me ayuda a leer Romanos 15:14, por favor.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire la iglesia a la que Pablo nos está dibujando. Es una iglesia donde ellos están llenos de bondad, o sea, y son personas buenas y están llenos de todo conocimiento, conocimiento espiritual, conocimiento de las escrituras, y han sido entrenados, capacitados, preparados, quizá la palabra sería discipulados. ¿Para qué? Para aconsejarse unos a otros. Esto no le quita el trabajo al pastor, jamás. Pero la visión de iglesia del Nuevo Testamento nunca es pastorcéntrica ni tampoco templocéntrica. La vida de la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, era una vida que fluía a través de las relaciones interpersonales de unos a otros, ¿verdad? Y déjeme hacer un pequeño comentario de algunos evangélicos que no conocen la palabra. Resulta ser que la hermana Juanita no vino a la iglesia, no vino al culto cuando nos podíamos reunir. Ahora todo es virtual, ¿verdad? Pero cuando lo hacíamos, no vino ese domingo al culto. Entonces, eh, la hermana María llama al pastor, domingo a las 3 de la tarde, la hora sagrada del café. ¡Aló, pastor! Sí, mi hermana María, qué gusto. Mire, pastor, le llamaba, primero que todo, que Dios le bendiga. Amén, hermana. ¿Qué le puedo servir? Mire, es que quería decirle que hoy la hermana Juana no llegó al culto. Y como usted es el pastor, yo lo estoy llamando para que usted sepa, para que le pegue una llamadita o la vaya a visitar, porque a mí me preocupa. Usted sabe, yo siento una carga, hermano. Yo siento una carga por la iglesia. Bueno, pastor, que Dios le bendiga. Hasta luego. ¿Cuántas llamadas de esas puede recibir un pastor promedio? Le cuento que a veces son bastantes. Y eso no es así. Y yo he tenido que enseñarle a la gente, mire, qué dicha que usted me ha llamado, porque si usted me llamó, quiere decir que usted siente realmente carga por esa persona que no viene. Hermana, en el nombre de Jesús le delego hasta la responsabilidad de que usted la llame. ¿Ves? Porque no dice que es el pastor aconsejando a todos. Es ustedes pueden aconsejarse y ahí es un aconsejamiento con exhortación moral unos a otros. Y si usted busca esa expresión unos a otros, que a veces se traduce como mutuamente, va a encontrar una clave tremenda de la vida de la iglesia en el siglo I, donde todo el mundo participaba activamente. Por supuesto tenían sus pastores, sus autoridades espirituales, etcétera, pero era una visión de iglesia muy, muy diferente a los evangélicos de hoy en día, que todos se lo echan al pobre pastor. Y por eso a veces las cosas no funcionan bien, porque la gente no quiere comprometerse. Cierro el pequeño paréntesis. Ahora, volviendo capítulo 14 de Romanos. La gran pregunta aquí es, ¿quién es el débil en la fe? ¿Quién es este o quiénes son estos pocos a los que Pablo le llama débiles en la fe? Fíjese, en el verso 1 le llama al débil en la fe. Pero en el versículo 2, como a la mitad del versículo 2 dice que es débil, come solo legumbres. Oh, entonces lo que nos está diciendo aquí Pablo está asociado con la dieta, muy importante. Luego vea que en el versículo 3 dice, después de menosprecie, dice, al que no come y el que no come no juzgue. ¿A quién? Al que come. Entonces, ¿quién es el débil? El débil son unas personas que no están comiendo.
algo que todavía no sabemos qué es, no vamos a decirlo todavía, pero que no están comiendo. Y que todo lo contrario, hay otros que sí comen, y estos que no comen, que son los débiles en la fe, están juzgando a los que sí comen. Y aquí juzgando, en este contexto, tiene un matiz de un juicio condenatorio. Nueva Versión Internacional traduce, no condene al que sí come. ¿Dónde encontramos más información del débil en la fe? Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ok, estos débiles están juzgando, están condenando al otro grupo. En el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Entonces los débiles son personas que están asociadas con no comer ciertas cosas, pero también con cierta distinción de días, muy, muy importante. Versículo 6. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor. Mira, aquí Pablo está dando una nota pues muy generosa para ellos y hay que volver a eso después. Al final del versículo 6, que es un versículo pues bastante extenso, y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Luego, versículo 10, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? En el versículo 14, al final del 14, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Luego reaparece el tema de los débiles en el capítulo 15, versículo 1, como una referencia de los débiles. Entonces, ¿quiénes son los débiles? Vamos a dejarlo ahí. Veamos qué dice Pablo de los fuertes. Y como les digo, el versículo 1 implica que la iglesia en general está compuesta por cristianos fuertes, maduros en la fe. Y luego Pablo va a decir algo. Versículo 2. Uno cree que ha de comer de todo. Estos son los fuertes, comen de todo. Y versículo 3. El que come de todo, no menosprecie al que no come. Si los débiles estaban condenando a los que comen, pues ahora los fuertes que comen de todo están menospreciando a los que no comen. Es decir, hay una posibilidad muy grande de que están llenos de orgullo espiritual y menosprecian, ven de ojos para abajo, así como con desdén a aquellos hermanos que se sienten incómodos porque no pueden comer de todo. Luego dice en el versículo 5, ya vimos donde habla de los débiles, uno hace diferencia entre día y día, pero, da lo que sigue, mientras que otro juzga iguales todos los días. Entonces los débiles, todos los días son iguales, todos los días son del Señor. A la mitad del versículo 6, ahí mismo, y el que no distingue el día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Luego el fuerte vuelve a aparecer en el versículo 10, después de la primera oración gramatical. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ve qué interesante. Estos fuertes están menospreciando a los débiles en la fe.
Y por supuesto, vea lo que dice el capítulo 15, versículo 1. Pablo se considera un cristiano fuerte. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Voy a explicar algo para poder captar bien lo que se está dando. Si ustedes ven, al hacer esa, comenzamos a rastrear dónde está el débil, dónde está el débil. Luego, ok, ¿dónde está el fuerte? ¿Dónde está el fuerte? Podemos ver que la condición de ser débil en la fe o de tener flaqueza no tiene que ver con esos hermanos que no se comprometen con Cristo y tienen una vida moral sub y baja. Es que son mis debilidades, pastor. Es que, pastor, yo trato de ser buen creyente, pero, ay, es que las mujeres son tan lindas. Y usted sabe, este cromo de la masculinidad, ¿cómo se va a negar a, ay, no, es que ay, yo no sé, a mí me cuesta mucho, pastor. No estamos hablando de esas debilidades. No estamos hablando del hermano que está luchando con una adicción, no estamos hablando de alguien que está luchando con pornografía, no estamos hablando de esas cosas, sino que el tema de fondo es aquella batalla que se estaba dando en términos de la libertad cristiana y los que se llaman débiles no son más que los legalistas, los que sienten que para poder justificarse delante de Dios tienen que apegarse de una manera muy estricta a la parte legalística. Dijo que no y no, punto. Y si nosotros no podemos comer carne de cerdo, no podemos comer carne de cerdo. Y, por favor, nada de estar comiendo carne, porque esa carne viene de el culto pagano. Mire, en el siglo I, en Roma, no es como hoy en día que usted va al supermercado y en el gran almacén de supermercado usted tiene la sección de carnicería, tiene pescado, la pescadería, mariscos, ave, pavo, pollo, lo que sea, y luego todos los cortes de carne, y usted va y selecciona y se lo lleva para la casa. Incluso al día de hoy, en supermercados de mucha importancia, pues tenemos incluso comida kosher, ¿verdad? Que es certificada por la comunidad de judíos, por la sinagoga local, que dice que esa carne, sí, cumple con los requisitos de la ley de Moisés y por lo tanto la comunidad judía puede comerla sin ningún problema. En el siglo I no era así. Primero solo los ricos comían carne. El común de la gente no sabía lo que era eso, a no ser que se fuera y cazara algo, pero en los centros urbanos donde el cristianismo se está desarrollando, no había mucho bosque como para ir a cazar una codorniz o un jabalí o lo que sea. Y además, los que habían le pertenecían al emperador o a los ricos, a los patricios. Entonces la gente común casi no comía carne, pero cuando se lograba conseguir carne, era que alguien estaba adorando a algún dios pagano, sacrificó un toro y entonces esta carne se llevaba al mercado, se llevaba a la carnicería. Entonces, cualquier corte de lomo, lomito, lo que sea, costillas, lo que sea, que venía de un toro, una vaca, un cordero sacrificado, todo eso era lo que se vendía. Entonces, literalmente, no había carne que no haya sido ofrecida a algún demonio primero. Este tema Pablo lo va a tratar muy claramente en primera carta a los Corintios en el capítulo 8, donde Pablo dice, mire, nosotros sabemos que un ídolo no es nada, pero el tema de fondo sigue siendo el mismo. Como vamos a ver ahora, es la actitud del que tiene madurez espiritual de no provocar al pobrecito que está pensando que aquello le va a afectar. Y vamos a ver cómo Pablo articula esto. Entonces, lo que está enseñándonos Pablo aquí es esa lucha entre
Los gentiles, otra vez, que no sabían nada de la ley de Moisés y que no tienen ningún problema de comerse unas chuletas ahumadas. Y los judíos que sí tienen ese problema. Ahora, fíjese, a usted le han enseñado toda su vida que, que no se debe comer cierto alimento. Aquí en Costa Rica pasó un detalle muy interesante. Ustedes saben que nosotros nos hemos llenado de un porcentaje muy significativo de población nicaragüense. Y ahora también hay colombianos y hay de todo lado, pero mayormente Costa Rica tiene una población nicaragüense significativa estadísticamente hablando. Pues al principio los nicaragüenses que llegaron aquí jamás hubiesen comido lo que llamamos aquí flor de Itabo. Gustavo sabrá si allá en Panamá hay y les va a traducir a qué me estoy refiriendo. Lo interesante es que la flor de Itabo es una comida típica aquí, que mi esposa la hace muy buena, con huevo y toda la cosa. Pero los nicaragüenses, cuando llegaron al país, hasta que se querían vomitar al escuchar que los ticos comían eso. Porque en Nicaragua, creo que en El Salvador también, esa es la flor de muerto. Es la flor que se usa en los cementerios y que está asociado para ellos con, lo que se llama un velorio. Entonces ellos nunca iban a comer, pero conforme pasó el tiempo y se quedaron a vivir aquí, de vez en cuando yo los veo que se trepan al arbolito este de Itabo y también cortan su flor para irse a comer con gallitos con huevo. Simplemente es cultura. Pero si usted fue criado diciendo que, por ejemplo, aquí en los funerales se usan unos lirios con un olor especial, que desde niño yo decía, oh, flor de muerto. Y ni loco yo voy a comprar de esas flores para traer a la casa. No me gusta el olor, es flor de muerto, es flor de funeral. Pero ¿qué pasaría si viene alguien de otro pueblo, de otro país, de otra cultura, y que para ellos aquella es la flor más fina y su casa, y quiere traer flores a mi casa y compra un ramo de flor de muerto? Son unos lirios. Bueno, eso más o menos era la situación con los judíos. Toda la vida Moisés nos ha dicho no comer cerdo. Y ahora estos cristianos gentiles están comiendo cerdo. Y entonces, vea qué cosa más interesante. Los gentiles que habían entendido el concepto de la enseñanza paulina de la libertad en Cristo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Mire el versículo 3, menospreciando al pobre que decía, eso no hay que comer. Y esto, de alguna manera, estaba generando una actitud, por no decir un espíritu, de orgullo, de soberbia espiritual, de prepotencia, que hacía que ellos sintieran que de alguna manera quizás estamos a otro nivel, ¿me entendés? Aquello de eso, no saben ni dónde están parados, nada. Y Pablo dice, esa actitud es impropia de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver aquí algo muy, muy interesante. Dice Pablo en el versículo 3. Bueno, ahí voy a leer todo el 3. El que come de todo, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue. Vea que los que no podían comer carne o lo que fuera, estaban juzgando, casi condenando a aquellos gentiles que sí comían de todo. Y Pablo dice ahí en ese versículo, no juzgue al que come, porque Dios, ¿qué dice? Lo ha recibido. ¿Se da cuenta? Reciban al débil en la fe. ¿A quién le está diciendo Pablo eso? A la iglesia en general. Pero ahora
Pablo está exhortando al débil en la fe y le está diciendo, usted no puede condenar a estos hermanos, que son sus hermanos, si usted tiene a Cristo en el corazón, que comen de todo. ¿Por qué? Porque Dios los recibió a ellos. Y si usted los está condenando, usted se está tomando la atribución de Dios diciendo que ellos no tienen una relación verdadera con Cristo, insinuando que probablemente ni siquiera son salvos, y usted está siendo juez de sus hermanos, y eso no es suyo. Ahora, ustedes pueden ver que esto no tiene nada que ver con aquellos hermanos que dicen, no, es que yo soy fuerte en la fe, yo soy maduro, y yo puedo echarme unos tragos de licor, eso a mí no me afecta. Pero esos que se enojan, esos religiosos, esos son débiles, ¿no? Pablo no está hablando de eso. Este pasaje no está eh, alcahueteando la supuesta libertad de algunos que se sienten muy libres en Cristo para andar en una vida de pecado y desenfreno. No está hablando de eso, no está hablando de eso. Está hablando del tema de las leyes dietéticas y del día sábado, del día sábado. Porque si ustedes ven, en el versículo 15, dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día. Este es el débil en la fe. Mientras que otro, el fuerte, juzga iguales todos los días. Entonces, Pablo nos introduce aquí el tema, con toda probabilidad, del sábado. El capítulo 14, él no menciona sábado para nada, pero si no, no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido para que nosotros podamos comprender esto. Pero si comparamos esto que les estoy diciendo con Colosenses capítulo 2, versículo del 16 al 17, si alguno me ayuda a leerlo, por favor, se lo voy a agradecer. Colosenses 2, 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas leyes eran sombra, un simple reflejo, una simple proyección de los bienes venideros que vendrían con Cristo. Y al estar nosotros en Cristo, ese es el argumento, uno de los argumentos, uno de los temas fundamentales de la carta a los Hebreos, al estar en Cristo ya no necesitamos de la ley. Ya la ley como manera de acercarnos a Dios, de adorar a Dios y de relacionarnos con el Dios del pacto, la ley fue superada en Cristo. Por supuesto, los elementos morales de esa ley siguen, pero no así los elementos rituales que tenían que ver con ceremonias, con dietas, con, con todos los ritos y tradiciones eh, judaicas, israelitas. No, eso no tiene que ver con nosotros. Es nuestra herencia, porque tenemos una herencia de fe, la fe de Abraham, pero no estamos obligados a estar bajo esa manera de acercarnos a Dios. Y Gálatas trata esto ampliamente. Por la ley de Moisés, ninguna persona es justificada. Pablo va a ser muy fuerte en esto y en Romanos también ya lo dijo. Ahora, después de mostrarles dónde está el débil, dónde está el fuerte y ver que el fuerte en la fe está menospreciando, lo cual es incorrecto, y que el débil en la fe está condenando al otro, lo cual es incorrecto, miren por favor
los puntos claves de la enseñanza de Pablo para responder a este pleito entre débiles y fuertes, o fuertes y débiles. En el versículo 4, donde dice, tú quién eres que juzgas al criado ajeno, ahí está hablando del débil. Y digo el débil porque habla de juzgar, mientras que cuando él habló del fuerte, habló de menospreciar. Lo que sigue hasta el final del versículo es uno de los puntos de enseñanza fundamentales de Pablo para responder a esta tensión dentro de la iglesia. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los débiles? Dejen de estar ustedes condenando a los fuertes, a los que sí comen, porque ellos son siervos de Jesucristo. Estamos hablando de cristianos comprometidos, ¿verdad? No de charlatanes que digan que son cristianos. No, no. Estamos hablando de gente realmente cristiana. Para su propio Señor está en pie o cae. O sea, si está bien o mal, eso es un problema del Señor y Él. Pero el Señor va a hacer que Él pueda estar firme. Hay una promesa de que el fuerte en la fe pues, va a estar firme en el Señor. Vea casi al final del versículo 5, donde dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Ok, aquí Pablo muestra una apertura pastoral muy interesante en medio de este pleito, porque uno fácilmente se va a polarizar. O me identifico con los fuertes en la fe, o me identifico con los débiles en la fe, ¿verdad? Ah, no, sí, yo soy fuerte en la fe, yo, no, no. O, no, es que miren, yo quiero honrar al Señor como se hacía en el Antiguo Testamento, guardemos el sábado. Y hay hermanos que lo hacen. Vea qué cosa más interesante. Y sobre todo, hoy en día hay una corriente que está judaizando a la iglesia. La está judaizando. Quieren meternos dentro de un molde cultural judaico para que podamos adorar al Señor. Y entonces quieren que hablemos en hebreo. O ustedes saben lo que es Spanglish, ¿verdad? Una mezcla entre español e inglés o el portuñol, entre el portugués y el español. Pues hay una mezcla así entre, que no sé ni cómo decirle, Hebrew Spanish o Spanish Hebrew o algo así, Hebrew o lo que sea, porque es una mezcla que se da en estas iglesias judaizantes, ¿verdad? Shalom y Baruch Hashem y todo este tipo de cosas, que está bien, pero nosotros no somos judíos. Y hoy quieren que nos volvamos al judaísmo, porque si no, entonces a Dios no le gusta o no va a aceptar que yo le adore a Él en español. Hombre, si yo soy un gentil costarricense, nacido hablando castellano, o intentando hablar castellano, ¿verdad? Y me quieren meter a estar enredándome la lengua hablando en hebreo. Ay, no, qué barbaridad. Y hay gente que cree que eso es lo correcto. Y les podría contar historias tremendas aquí en el país de eso. Pero vea ahora lo que acabamos de leer. Cada uno esté plenamente convencido en lo que piensa. Ok, ¿usted cree que se debe separar el sábado del otro? Bueno, tranquilo, esa es su convicción. Vea que Pablo no está condenando. Él está diciendo, ¿qué? No, ¿usted piensa eso? ¿Usted cree que todos los días son iguales? Perfecto. Y Pablo es de la línea de los que cree que todos los días son iguales. Pero aquí hay estos hermanos que son sinceros y ellos creen que no, que hay que guardarle el santo. Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en lo que piensa. Versículo 7, otro punto de enseñanza. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió y resucitó, para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de todos
los muertos como de los que viven. ¿Por qué Pablo inserta este punto de muerte y resurrección aquí? Para recordarnos que el compromiso definitivo no es con un sistema dado, llámese ley de Moisés, no, que el compromiso profundo, final, absoluto, es con el Señor, con Jesucristo. Y vea lo que dice en el versículo 10, casi al final del 10. Porque todos, dice Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues Cristo está vivo, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Por qué es importante entender que Jesucristo, el compromiso con Jesús? Porque al final del día, al final de la vida, ustedes y yo tenemos que dar cuenta a Dios. Delante de Él tendremos que dar cuenta de lo que hicimos, de por qué lo hicimos. Esto me parece a mí está muy relacionado con lo que Pablo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2, donde Pablo dice, mire, usted no juzgue, no juzgue antes de tiempo, no juzgue, espérese que, que el Señor venga y juzgue, porque cuando Él venga, en el capítulo 4, versículo 5 dice, así pues no juzguéis nada antes de tiempo, para que hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué yo hago lo que hago? Hay gente que me da la impresión a mí, pero bueno, eso solo Dios lo sabe, que les encanta dirigir un servicio para que los vean. O cantan para que los vean. O predican para que los vean. O quieren ser ancianos de una iglesia para que los vean. O quieren meterse en el pastorado, no porque Dios los llamó, sino para figurar y para que los vean. Sea la motivación que todos tenemos diferentes motivaciones, llegará el momento en el que el Señor va a sacar a la luz las intenciones de los corazones. Y hasta que llegue ese momento, nosotros tenemos que vivir en ese misterio. Yo no estoy en el corazón de ninguno de los hermanos de mi iglesia. Yo puedo ver actitudes, puedo ver su vida, puedo ver comportamientos, pero al final de cuentas, solo Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Y por supuesto, como pastor tengo la gran responsabilidad de ayudar, de corregir, de discipular, de ayudarle a superar cosas. Pero la verdad es que solo Dios sabe qué es lo que hay en ese corazón. Y no podemos juzgar negativamente a nadie. Aunque tenemos que tener cuidado porque hay conductas nocivas para la vida de una iglesia. Lo he visto muchas veces. Otro punto de enseñanza de Pablo en el versículo 14, Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, mire, de hecho Pablo dijo, ¿no? En 1 Corintios, de todo lo que vendan en la carnicería, compre, coma tranquilo. Y si alguien gentil lo invita a usted a comer, usted dé gracias a Dios y no pregunte, vénganos en tu reino, dijo un hermano de aquí de la iglesia, y coma. Porque usted está santificando aquello por la oración que usted haga. Por supuesto, algunos sinvergüenzas quieren agarrar el concepto, lo tuercen, y entonces dijo un señor, por una vez un hombre, por eso es que yo tomo bastante, porque yo oro por el guarito, oro por mi whisky, y el whisky santificado va para adentro.
No, pero eso está mal. No, 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 yo oré. Entonces parece que el pastor al que le estaban diciendo eso, un hombre con ese ingenio campesino, ¿verdad? Se fue, buscó una boñiga de vaca, ¿verdad? La envolvió y se la llevó al hombre. Le dice, oiga amigo, quiero que santifique esto y que se lo coma. Y entonces el hombre, hey, seguro con buen hambre, dice, oh, gracias, bendice al pastor y yo santifico este alimento y va para adentro. Y donde abrió aquello, vio aquella boñiga, le dice, ay, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a comerme esta porquería? Después usted lo santificó. No, no, yo sé, pero eso no se puede comer. Es lo mismo que te hace con el guaro, no es tan sinvergüenza. ¿Me explico? Entonces, como dicen en los anuncios por la televisión, aplican restricciones. Aquí hay principios, pero estos principios, como este del 14, usted no puede sacarlo de contexto y simplemente decir que lo que a usted se le ocurre es puro. No, está hablando de comidas, de estas leyes dietéticas del Antiguo Testamento, de la ley que se encuentra en el Levítico y todo eso. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. En el versículo 20, vea qué interesante, versículo 20, donde dice, todas las cosas a la verdad son limpias, vuelve a repetir este principio. Entonces, ¿cuáles son las correcciones que hace Pablo a este pleito entre débiles y fuertes? Reconocer que el Señor de todos nosotros es Cristo, que Él está interesado en que yo esté bien, Él está interesado en que cada uno esté bien, que yo tengo que tener tranquilidad en mi conciencia, las convicciones que tengo y con esas convicciones vivir, y que tenemos que darle cuenta al Señor. Y en este proceso saber que la comida, lo que sea, es puro si usted lo santifica y lo come con tranquilidad. Ahora, mire qué interesante lo que dice el versículo 13. Aquí ya Pablo comienza a dar unas directivas. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ahora aquí está diciendo que todo el mundo se está juzgando, tanto los débiles, condenando a los fuertes, y los fuertes menospreciando, pero también seguramente emitiendo un juicio condenatorio contra todos. Y Pablo dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Miren qué interesante. No poner ocasión de tropiezo al hermano. ¿A cuál hermano? Pues al débil. ¿Por qué razón? Porque el débil es el que anda con escrúpulos y de hecho, cuando Pablo dice, mire, reciban al débil en la fe, acéptenlo. Él es parte de la congregación, pero no para contender sobre sus opiniones o quizás sobre los escrúpulos que aquel tiene. No, no, la iglesia no es para estarse peleando. Y Pablo dice, tenemos que mantener la unidad y la estabilidad de la iglesia. Ahora, vea qué interesante. Siempre en las iglesias hay algunos que dicen, es que nosotros somos los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Esos débiles. Hace unos 45 años, la iglesia en Costa Rica, no sé cómo estaba en Panamá, estaba muy influenciada por las ideas de los predicadores del Caribe, Gigi Ávila y otros. Entonces la iglesia costarricense, no toda, pero una cantidad muy importante, era una iglesia, vamos a decir, legalista. ¿Y qué eran los legalistas? Bueno, pues que las hermanas tenían que usar enagua larga. ¿Se acuerdan? Algunas tenían una carretera costanera que iba de ceja a ceja, entonces Dios guarde sacarse los pelitos, menos maquillarse. Dios guarde un aretito, porque aquello era condenado. Y los varones, Dios guarde tocar una bola de fútbol. Y el pelo no nos podía llegar al cuello de la camisa, porque si nos bajaba, éramos pecadores. Y cuando yo me convertí, yo era así medio hippie, entonces imagínese usted, ¿verdad?
qué trauma era andar con el pelo larguillo. Y, bueno, era una época bastante legalista. Y en esos años, hace 45 tantos años más, había algunos que decían que nosotros somos fuertes. Entonces aquellas mujeres usaban pantalones. Y no nos importa que nos vean en pantalones. Y les pasaban al frente a los que decían que no había que andar en pantalones, solo en enaguas. Ahora todo el mundo usa pantalones. Ya todo eso se superó, salvo algunos grupos muy, muy legalistas que todavía subsisten en Costa Rica. Pero aquellas que se sentían muy libres atropellaban a aquellas pobres hermanas que sentían que una mujer no debía vestir de esa manera. Vean lo que dice el versículo 20. Bueno, 19. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Este es el tema, lo que se puede o no se puede comer. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Recordarán ustedes que Jesucristo trató es increíble la forma en que Jesús, ¿verdad?, trató el tema en Mateo capítulo 7. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y él les dijo a sus apóstoles, hey, que usted no entiende, no se dan cuenta que lo que usted se come se va al estómago y el estómago sale de su cuerpo y va a caer a la letrina. Pero lo que sale del corazón, los odios, los adulterios, la fornicación, eso sí es lo que contamina al hombre. Mire que Jesucristo, que es el mismo Dios, el Hijo de Dios, que dieron el Padre, Hijo y Espíritu Santo, dieron la ley en el Sinaí. Ahora está diciendo, estamos superando esas leyes dietéticas. Esto ya se supera, es una nueva etapa. Y Jesús creyó y lo enseñó. Y Pablo lo está llevando al punto de aplicación, pero modificado por el amor. Porque si yo sé que vamos a ver que la hermana Diana o el hermano Gustavo o que la hermana Lorena y la hermana Adelita son débiles en la fe y saben que no hay que comer moronga, por decir algo. ¿Saben lo que es moronga, verdad? La morcilla. Entonces, ¿para qué voy a sentarme yo ahí en un retiro de iglesia con unas buenas tortillas llenas de morcilla y echarle juguito de limón y saborearme aquella comida? Uy, que mi abuela la hacía exquisita, pero es pura sangre de res cocinada. Y aquellos se llaman, uy, no, hermano Antonio, no coma eso. Yo estoy maltratándoles. Pero sobre todo, a la luz de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, del verso 9 hasta el 13, no es tanto que yo coma delante de usted y que usted se siente incómodo, es que por mi comida usted vaya a comer eso violando su propia conciencia y entonces usted peque. Y ya yo soy culpable porque lo estoy haciendo a usted pecar. ¿Me explico? El punto no es que el débil me va a decir a mí cómo tengo yo que vivir. Yo voy a disfrutar mi libertad, pero mi libertad tiene que ser ejercida en amor. Porque Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, es que son capítulos muy, muy relacionados. Dice Pablo, 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. Pero Pablo, ese era un dicho de ellos, ¿verdad? Todos tenemos conocimiento, aleluya. Pablo dice, está bien, tenemos conocimiento, pero mire la modificación apostólica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir,
Usted puede sentirse todo un pavo real, ¿verdad? Por todo lo que sabe. Es que estos creyentes ignorantes no saben lo que ya yo sé. Tengo un conocimiento tan profundo de la Escritura. Esa es una mala actitud. Una actitud que enferma iglesias. También enferma la actitud del débil en la fe. ¿Qué es lo que dice Pablo a la iglesia? Recíbanlos. No los condenen, recíbanlos. Son parte de. Pero no los hagan llegar a un punto que les haga tropezar en su fe. Ellos no nos van a limitar la libertad cristiana. Tenemos que vivir la libertad. Y de alguna manera ellos tienen que crecer y madurar. Así es que, hermanos, este capítulo nos propone una situación muy concreta de la iglesia del siglo I, que era esta tensión entre el sistema legalista, la ley, versus la gracia, expresado en términos de la libertad. Y la fe aquí es no la doctrina cristiana, sino la confianza. Cuando dice el débil en la fe es la confianza de que mi relación con Cristo me permite o no me permite comer o no comer, o me permite adorar sábado o cualquier otro día. Somos libres en Cristo Jesús. El tema no es que yo soy libre para pecar, fornicar, adulterar y que aleluya, que libre soy. No, 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 eso jamás. Eso es otro tema y Pablo mismo lo ha mencionado muy fuertemente en Romanos. Para concluir, quiero que vean lo que dice el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. Y los cristianos debemos andar en, por y sobre el amor. Versículo 17. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Dios, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En otras palabras, tenemos que vivir nuestra libertad, pero no para maltratar a nadie, demostrándole que ellos no están al nivel que nosotros estamos. Verso 21. Mejor es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tu fe? Dice el versículo 22. ¿Tienes esta seguridad, esta convicción profunda de que eres libre en Cristo? Tenla para ti mismo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3 como a la mitad. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, no, hay que leer todo el 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Es decir, Cristo, aquí es una ilustración de la actitud de Cristo. Que él puso el bienestar suyo y mío como su prioridad. Ni él se agradó. ¿Se acuerda cuando él estaba diciendo, Señor, mira, si es posible, pasa de mí esta copa? Pero bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y entregó su vida por usted y por mí. Así es que Jesús es ese buen ejemplo de lo que debe ser una vida libre para Dios, pero en amor para ayudar a los demás. Y me parece que ese es el tema de Romanos 14. Pastor Gustavo, si hay preguntas.
Sí, sería bueno un tiempo de preguntas, si hay alguna consulta en relación a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Tal vez, Antonio, poner sobre la mesa, hoy en día es tan común escuchar, y no sé si el tema calza, lo planteo, que algunas personas bajo una posición sumamente, digamos, yo le digo radicalizada de parte de algunos creyentes, miran muchas veces con una actitud de tremendo menosprecio a otros creyentes. Bueno, para ellos muchas veces no son creyentes porque no piensan igual que ellos o porque no tienen las mismas convicciones. Entonces dicen, no, es que usted no es un cristiano maduro, usted no es un cristiano que entiende la fe, yo sí lo entiendo. Entonces hoy encontramos muchas veces en los círculos evangélicos a una cantidad enorme de personas y hoy pareciese que esa expresión que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla sobre el concepto de la sana doctrina, esa es un concepto que mucha gente se atribuye para sí mismo Ujú. y dice, bueno, yo sí tengo la sana doctrina. Como yo tengo la sana doctrina, miro a los demás, como los demás eh, pueden haber X o Y temas con los cuales no tienen la misma opinión o no los mismos planteamientos, dicen, no, es que esa persona no está viviendo conforme a la sana doctrina. Entonces empezamos a ridiculizar, empezamos a plantear que esa persona es una persona inmadura y empezamos a tomar una actitud de estas. Eh, en algunos momentos una actitud de menosprecio o de señalamiento, de cuestionamiento, inclusive en algunos momentos hasta llegar y decir que esa persona probablemente no es ni cristiana porque no piensa como yo pienso. Muchas veces a mí me ha tocado lidiar o compartir o tratar con personas que tienen diferencias con uno y en ocasiones hasta te menosprecian diciendo, no, es que usted está en el error, usted no está en la sana doctrina. La sana doctrina no es algo que a usted lo caracterice, entonces te señalan. ¿Cabría algo así dentro de este ámbito de lo que hemos hablado hoy? Que esa actitud muchas veces rigurosa de algunos en cuanto a sus convicciones y posiciones eh, los lleva a tener una actitud inadecuada con otros creyentes. A mí me da un tremendo pavor y un miedo increíble escuchar a creyentes tomando una actitud de cuestionar inclusive hasta la fe de otros creyentes simplemente porque no hay algunos tópicos con los cuales yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué piensas al respecto? Que a mí me parece, pues a la luz de lo que estábamos considerando en Romanos 14, estas personas no están actuando conforme el Evangelio. Porque tenemos que tener claro, una cosa es una herejía, ¿verdad? Yo no puedo estar de acuerdo con alguien que diga que Jesucristo no resucitó. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien que diga que Jesucristo no es Dios. No puedo estar de acuerdo con alguien que diga que, mire, es que eh, ustedes están esperando que Cristo venga por segunda vez y eso no es cierto. Cristo no resucitó ni va a venir, Él está muerto. Esas son herejías. Pero casi siempre, pastor, las, esto que tú dices tiene que ver con diferencias de opinión, aún sobre temas doctrinales. O sea, hagamos a un lado la herejía, pero a veces nos dividimos por diferencias de opinión. Por ejemplo, este sobreénfasis judío. Si usted no está ahora en la corriente judaizante,
de casi transformar a la iglesia en una sinagoga y soy el Roer Antonio y algunos hasta se han cambiado el nombre. Y entonces ahora tenemos que hablar nada más, tengo que ponerme el talit para orar y dejarme crecer más la... Bueno, me encanta la barba larga, mi esposa no, pero sí me encantaría usarla más larga. Y hablar así como en términos entre hebreo y español y casi que leer la Biblia solo en hebreo. Si no estoy en eso, algunos van a decir, usted no está en la verdadera corriente de lo que Dios quiere hacer. Usted no está agradando a Dios. Es un volver al levionismo del siglo I casi. Ahí no. Pero que cuando estamos hablando de gente que dice, es que usted no ha entendido lo que es la alabanza, usted no ha entendido lo que es el tabernáculo de David restaurado, que es una adoración profunda. Y por lo general es gente que le gusta una alabanza muy movida, muy tropical, muy salsa, una cosa así, y está bien. Y menosprecian a aquellos que dicen, no, es que a mí me gusta una adoración más solemne, más tranquila, más de himnario. Yo no puedo condenar a alguien porque quieran adorar a Dios en un himnario y decir, no, es que esos ni cristianos son, esos están muertos, ahí no se mueve el Espíritu Santo. Tuve la oportunidad, tengo algunos amigos, bueno, tengo varios amigos en América del Sur, y un pastor muy querido, de origen alemán, un uruguayo, como 2 metros algo, es un gigantón ahí. Y él me dice, mira, yo soy pentecostal, y cuando yo voy a la iglesia de mis abuelos, que bueno, ya algunos ya están muertos, pero todavía en esa época, cuando hablábamos de esto, dice, esos viejitos, los cultos que ellos tienen, son cultos que alguien diría, ay, qué aburrido eso, ahí no palmean, no hay grito de júbilo, nada de eso, sino que todo es tranquilo. Dice, ¿sabes por qué? Y yo cuando voy tengo que morderme los labios porque yo quiero gritar aleluya, pero me acuerdo que estoy con mis abuelos o con ese tipo de gente, porque muchos de ellos fueron sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler estaba bombardeando los distintos lugares y luego los aliados atacando a Alemania y muchos de ellos salieron huyendo y estuvieron en otros países. Dice, todavía, si yo llego a la iglesia de ellos y digo, ¡grito de júbilo!, aquellos van a escuchar las sirenas y se van a caer en shock y van a asustarse. Y yo no puedo llegar a atropellarles a ellos imponiéndoles la forma que yo tengo de adorar. Ahí es donde están las broncas más fuertes de los juicios entre los hermanos. Y yo no puedo criticar una sana espiritualidad solo porque no es tan movida como a mí me gusta. Recuerdo que una vez se convirtieron en un grupo de maleantillos en San José, en el Centro Cristiano de Guadalupe, y aquellos estaban así, me recordó casi Woodstock, una cosa así, ¿verdad? Estaban los músicos tocando y aquellos brincando. Y yo dije, nada, yo quiero recordar mi juventud y me fui a meter entre ellos y comencé a brincar. Como a la segunda canción tuve que sentarme porque gente aquí iba a caer muerto ya. Digo, qué vacilón, bueno, qué mejor manera de morir que adorando al Señor. Pero ya yo no estaba en condición de igualar. Y aquellos mechudos brincando, ¿verdad? Alguien diría, carnales, ¿no? Jóvenes que estaban adorando a Dios de todo corazón. Pero igual adora a Dios de todo corazón la persona que está recogida, que está adorando a Dios en la intimidad de su alma y siente profundamente a Dios. Yo estuve en una iglesia en Pensilvania, la iglesia de origen del hermano Shogrin que vos conoces. Yo estuve ahí en algún momento echando unas habladitas y al final del culto terminaron con un himno que aquellos gringos hasta que se paraban de uñas cantando el himno. Y yo decía, wow, qué linda esta iglesia presbiteriana con raíces bautistas o bautistas presbiterianos.
con una santidad y una solemnidad cantando aquel himno que ni en iglesias pentecostales yo he visto tanta devoción a la hora de adorar a Dios. Entonces yo creo que no debemos criticar a nadie. No debemos criticar a nadie. La herejía es otra cosa. La falsa doctrina es otra cosa. A veces hay sobreénfasis. Y bueno, yo puedo vivir con que aquel tenga un sobreénfasis. O a veces son estilos y preferencias personales. Mira, llegó una señora, una dama, que no volvió a la iglesia, hasta ahora se está volviendo a arrimar otra vez en la pandemia. Dice, es que hoy no me gusta el culto. Le digo, ¿por qué? Uy, no, no me gusta. Es que todo empezó de adoración desde el principio. A mí no me gusta así. A mí me gusta que pongan música primero movida, que para uno calentar y después de que ya está usted en el ambiente, que me metan las de adoración. Pero hoy no me gustó. Dígame una cosa, doña, ¿usted que viene aquí? ¿A que la adoremos a usted o usted viene a adorar a Dios? Olvídese, aquí no venimos a cantarle lo que a usted le gusta. Aquí venimos a adorar al Señor. No volvió. Hasta ahora, pero ahora en la pandemia como que se está rimando, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, no sé si te contesto, pero me parece que sí. Sí, sí. Lo malo es hacer algo que haga tropezar a los otros. Si yo no ando en amor, si yo no vivo en amor y si yo ando juzgando a los demás, eso no es lo que Dios quiere. Y casi me atrevería a pensar que los que andan juzgando son los débiles en la fe y no se han dado cuenta. ¿Alguna otra pregunta que surja, amados hermanos? Amén. Ok. Dios mío, ya estoy asustado. Como dijo alguien que usted conoce, el pastor Marcelo, o todo quedó clarito, o hice un enredo que nadie me entendió. No sé, te entendimos. Bueno, un tema interesante, un tema que siempre pues surgen las inquietudes o preguntas y yo creo que la explicación muy atinada y muy pertinente también para nuestro tiempo, ¿verdad? Donde algunos sectores tienden a generar una actitud de menosprecio hacia otros o en algunos momentos una actitud de juzgar a otros. Entonces, es un tema que nos anima. Obviamente, vamos a continuar revisando el capítulo y mirando algunos detalles importantes en próximas sesiones. Así que eh, ¿cómo se llama? Orar y bueno, darle gracias al Señor. Agradecidos contigo, Antonio, por el tiempo que te tomas cada estos miércoles para acompañarnos en medio de la dinámica que tenemos. La idea es estar estudiando en casa, estar leyendo los capítulos, reflexionando aquí grupalmente sobre algunos Una tópicos. bendición. Y nuestro deseo es poder pues sacar lo que el Señor está queriendo hablarnos a través de este hermoso libro de Romanos. Así que queremos orar y, y llevar nuestras vidas delante del Señor. Padre, gracias. Gracias en esta noche y gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos opera y actúa de una forma extraordinaria en nuestras vidas. Tu espíritu a través de ella habla a nuestro corazón. Somos aconsejados, somos guiados, orientados, Señor, a través de ella. Ayúdanos, oh Dios, a acercarnos a la escritura y poder encontrar en ella esa palabra de parte tuya en nuestras vidas que nos permita vivir y caminar cada día acorde a tus propósitos y a tu deseo, Señor. Oh Dios, hoy queremos examinar nuestro corazón. Hoy queremos examinar si hay algo que tiene que ser quitado, algo que tiene que recibir una transformación en nosotros. El Espíritu de Dios en medio de este tiempo, hablando a nuestro corazón, nos lleve a revisar nuestro ser.
a revisar nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra actitud, Señor. Y que si hay algo que está torcido, si hay algo que no está bien, nosotros podamos, a la luz de tu palabra, enderezar nuestras sendas y procurar caminar conforme a tu consejo. Oramos por cada hermano, Señor, en medio de este tiempo. Sigue, oh Dios, permítenos crecer en ti, Señor. Que en medio, Señor, de estos tiempos de estudio, tú sigas motivando, impactando nuestros corazones y nuestras vidas, y que podamos seguir siendo renovados día a día para entender tu perfecta, agradable voluntad, Señor. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la alabanza, a ti, Señor, sea todo el honor y toda la exaltación. Gracias, Padre, por el día de hoy y por la bendición de poder compartir este tiempo. Toda alabanza y exaltación sea a ti, Señor.